Historiadores de Reddit, ¿cuál es un acontecimiento devastador del que nadie habla? Es bastante reciente. Empezó en 1998 y terminó en 2003, pero la Segunda Guerra del Congo es el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial, con unos 5,4 millones de muertos, la gran mayoría de ellos debido a la desnutrición y las enfermedades. Edit, sí, mucha de la historia africana se pasa por alto, así que aquí hay unos cuantos conflictos africanos del siglo XX más para mirar si estás interesado. Guerras de los Boers, levantamiento Mau Mau, Guerra de Rodas, Primera y Segunda Guerra Civil de Liberia, Guerra Civil de Sierra Leona, Guerra Civil de Angola, Primera y Segunda Guerra Civil de Sudán, Guerra Civil de Somalia, Guerra de Eritrea y Etiopía, Crisis del Congo, Guerra Civil de Nigeria. Colonias de leprosos de Hawái. Las personas a las que se les diagnosticaba lepra eran desterradas a la fuerza Kalaupapa para vivir el resto de sus vidas, se les cavaban tumbas, tenían que permanecer en ellas, mientras sus familias y amigos básicamente les hacían un funeral en vida en el que se les echaba la tierra encima, entonces se les declaraba muertos para el mundo, y ya no formaban parte de la comunidad. Esto continuó hasta 1969, incluso después de que Hawái se convirtiera oficialmente en un estado. ¿No fueron muchos de ellos también más o menos arrojados de sus barcos, y obligados a escalar acantilados para llegar a la isla? Escuché un podcast sobre esto y no puedo recordar exactamente. Además, los descendientes en la isla tuvieron que luchar para mantener sus hogares una vez que la lepra no era una amenaza, y la gente quería la tierra para hacer dinero. Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses habían invadido la isla de Attu en Alaska. En la isla estaba el pueblo de Attu donde la tribu aleutiana había vivido durante siglos. Los únicos no nativos eran la esposa y maestra de escuela, y el marido sacerdote que eran ancianos y queridos por la gente del pueblo. El marido fue fusilado delante de su mujer por los japoneses. Después de eso, los japoneses cargaron a la población nativa en barcos de vuelta a Japón donde trabajaron en campos de prisioneros de guerra donde muchos murieron por enfermedad y ejecución. Los japoneses los veían como prisioneros de guerra inferiores a los soldados, y casi infrahumanos porque no se defendían y por eso los trataban horriblemente. Cuando la guerra terminó, solo un puñado de la población nativa sobrevivió, y regresó a casa solo para encontrar su pueblo quemado. Abandonaron la isla y ahora permanece deshabitada básicamente, llevando a la tribu Attu a la extinción. Años más tarde, los japoneses dejaron un monumento a la paz en la isla en honor a los soldados estadounidenses y japoneses que murieron ahí, pero aún no han pedido disculpas a los descendientes de la tribu Attu que destruyeron. Genocidio camboyano. Mataron a tantos niños que la esperanza de vida era de 18. Un dato no tan divertido, los Khmeres insistieron en que sus soldados los mataran solo con instrumentos contundentes, ya que querían asegurarse de ahorrar dinero en munición, así que nada de armas. Así que las ejecuciones eran innecesariamente dolorosas y prolongadas, solo para añadir algo de dolor a la situación. Bagdad solía ser una de las ciudades más grandes y vibrantes del mundo en el año 1200, hasta que llegaron los mongoles. Bagdad no recuperó su población del año 1200 hasta la década de 1980. ¡Qué cagajo! En serio, los mongoles destruyeron absolutamente las sociedades de Oriente Medio de la época, ni siquiera fue una lucha, simplemente fueron de ciudad en ciudad con los conocimientos de asedio que habían adquirido al invadir China y las destruyeron. Gengis Khan fue interesante, es una locura pensar que el imperio mongol fue también el mayor imperio que ha existido. Especificación molesta pero importante, en su apogeo el imperio mongol fue el mayor imperio contiguo, donde todo estaba conectado por tierra. En el área total, el imperio británico en su apogeo tenía aproximadamente el 24% de toda la tierra en la tierra. De hecho, fue la ciudad más poblada del mundo durante bastante tiempo en la Edad Media. También fue el epicentro de los intercambios intelectuales, culturales y artísticos de eruditos y otros pensadores brillantes de todo el mundo. Y luego, por supuesto, llegaron los mongoles. Galveston, en Texas, fue considerada en su día uno de los puertos comerciales más importantes de Estados Unidos y recibió varios nombres fantásticos, como la ciudad reina del Golfo y el Wall Street del Oeste. Todo eso cambió cuando en 1900 sufrió el impacto casi directo de un devastador huracán de categoría 4, el desastre natural más mortífero de la historia de Estados Unidos. Casi toda la ciudad fue destruida por la marea de tormenta, y murieron entre 8.000 y 12.000 personas. Galveston se reconstruyó, pero nunca recuperó realmente su estatus. Houston se convirtió en el centro comercial del estado tras la tormenta, además de otros factores. Siempre me sorprende que la gente sepa tan poco sobre Pol Pot y Camboya. Su régimen mató al 25% de su población. Deja que eso se asiente, 1 de cada 4.
Si fuiste educado, eras asesinado primero. Cuando mi madre estaba en la universidad tenía un compañero camboyano que estudiaba con ella mientras su mujer y su hijo se quedaban en Camboya. Cuando la miauda empezó a caer, insistió en volver a Camboya para sacar a su familia. Mi madre le rogó que no fuera, y mi padre, que entonces salía con mi madre, y había vuelto de servir en la guerra de Vietnam unos años antes, incluso se ofreció a ir en su lugar para intentar sacarlos. Él fue de todos modos. En cuanto mi madre se enteró de que estaban matando a la gente educada y con gafas, supo que no volvería a ver a su amigo. Llevaba gafas. Antes de marcharse, le regaló a mi madre los carboncillos que había tomado en Angkor Wat. Hasta el día de hoy son un tesoro para ella, y la única prueba física que tiene de que su amigo existió. Crecí escuchando esta historia. Nos acordamos de él y de su familia y rezamos por ellos. Puede que seamos las únicas personas vivas que los recuerdan. Esto fue mucho antes de que yo naciera, pero llevaré su historia cuando mi madre fallezca. Nos lo debemos. Recomiendo la lectura del libro Primero mataron a mi padre. Es una autobiografía que relata los hechos ocurridos en aquellos tiempos. También Pol Pot dejó suficientes minas terrestres para matar al doble de la población actual. En 535, los humanos pasaron por un infierno. Muchos reportaron un extraño color en los cielos, no solo en Europa. Una densa y seca niebla también fue reportada en Asia y el Medio Oriente. Incluso las regiones, ahora conocidas como las Américas, no se salvaron. Por ejemplo, la sequía en Perú. Las temperaturas fueron bastante bajas en algunos lugares. Nevó incluso en verano. Un superviviente, un político romano llamado Casiodoro, explicó lo del sol azulado y la ausencia de sombras, incluso al mediodía. Se ha planteado la hipótesis de que Islandia tiene la razón de los acontecimientos ocurridos entre los años 535 y 536. Islandia es conocida por sus volcanes, y es posible que uno de ellos fuera el culpable. Algo similar ocurrió en 1816, el año sin verano que fue causado por la erupción de un volcán en Indonesia en 1815. Una cosa de la que no se habla fue más un fenómeno o problema importante que un evento, y fue la cantidad de personas que murieron en los incendios de los teatros debido al mal diseño, los materiales combustibles, las pocas salidas de emergencia y el pánico. Uno de los peores fue el del Teatro Iroquois de Chicago, 1903, que es a la vez el incendio más mortífero del teatro, y el más mortífero de un solo edificio en la historia de Estados Unidos, en el que los espectadores murieron después de que las chispas de una luz de arco prendieran fuego a un telón y se iniciara una reacción en cadena, exacerbada por los fallos de los elementos que se suponía que debían combatir el fuego. El teatro se había llenado en exceso para compensar las malas ventas anteriores, lo que provocó que algunos se sentaran bloqueando las salidas. El incendio se agravó de inmediato cuando los artistas abrieron la puerta del escenario para salir al exterior, ya que el fuego se convirtió en una bola de fuego. Muchas personas fueron retenidas en el interior por las verjas de hierro que se habían colocado para evitar que la gente se colara sin pagar. Al huir, la gente cayó por las escaleras, se atropelló y murió aplastada. Su desconocimiento del edificio les hizo quedar atrapados en callejones sin salida y contra las ventanas. Muchos saltaron desde las escaleras de incendios y murieron, mientras que los que venían detrás se salvaron, ya que los cuerpos de los primeros saltadores amortiguaron sus caídas. En total, murieron 602 personas, muchas de ellas niños. La historia es mucho más complicada y sórdida con la corrupción municipal, etc. Lo único que se puede extraer es que el incidente promovió el desarrollo y el uso de la barra antipánico. La masacre de Andijan de 2005 en Uzbekistán es el mayor tiroteo masivo en Asia desde la plaza de Tiananmen, con más de 1000 muertos y aún más heridos. El gobierno uzbeco silenció por la fuerza las protestas por la reforma disparando contra la multitud, y luego expulsó al 90% de los occidentales del país cuando el gobierno de Estados Unidos y la ONU intentaron investigar. Una terrible pérdida de vidas que rara vez se recuerda porque el gobierno uzbeco se esforzó por encubrirla. Hombre, yo soy de Kazajistán y he oído hablar de todo lo que se ha mencionado en los comentarios, pero no de la miauda que ocurrió justo en el país vecino. El reino celestial Taiping de Hong Xiuquan. En pocas palabras, fue un reino de la ascensión en la China de 1850 que directa e indirectamente condujo a la muerte de millones, tal vez más de 10 millones, de personas a través de la masacre y el hambre. Hong Xiuquan creía que era el hermano menor de Jesucristo, y persuadió a suficientes personas para que lo siguieran y comenzaran una guerra civil. Mira el libro God's Chinese de Jonathan Spence. No soy un historiador propiamente dicho, pero siento la necesidad de mencionar el colapso de la Edad de Bronce. No es que nadie hable de ello, pero considerando lo catastrófico que fue, no se le presta suficiente atención. En esta época las civilizaciones eran todavía bastante escasas, pero el Mediterráneo oriental estaba lleno de ellas.
No podemos señalar una razón exacta, pero en algún momento todo se vino abajo. Los micénicos desaparecieron. Los hititas desaparecieron. Los minoicos desaparecieron. Los egipcios apenas se mantienen y tienen serios problemas. Hay muchas cosas que sucedieron en esa época en esa zona general que podrían ser las culpables. Volcanes, terremotos, sequías, hambrunas, guerras e invasiones de extranjeros que llegaron en barco, a los que los historiadores han llamado pueblos del mar porque básicamente no tenemos ni idea de dónde vinieron. En realidad, probablemente fue una combinación de algunos o incluso de todos ellos. Los hititas son especialmente interesantes, ya que hasta el siglo XIX no teníamos pruebas fehacientes de ellos. La única mención que se hacía de ellos era en la Biblia, y la gente pensaba que era imposible que una nación tan poderosa como se describía pudiera simplemente desaparecer, así que tenía que ser mitológica. Y he aquí el gran imperio de la Edad de Bronce. ¿Qué encontraron exactamente los arqueólogos para confirmar su existencia? Encontraron enormes ciudades subterráneas en el centro de Turquía. Las ciudades fueron olvidadas y redescubiertas en el siglo XX. ¿Conoces alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.